que voy a presentar las respuestas del trabajo, de la oportunidad de aprendizaje que realizaron, y si tienen alguna duda o no están de acuerdo, pues la paramos. Voy a presentarles conforme recibí los protocolos. Ay, Dios mío, he estado revisando protocolos toda la mañana. Conforme recibí el reporte. Entonces, en este primer reporte, ya recuerdan todo, ¿no? El documento que decía, y la primera pregunta es si requieren de una muestra. Y la respuesta, pues es no. Por eso está en verde. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Muy bien. Entonces les voy a pedir creo que los voy a ir nombrando para que lean. A ver, Jimena, estás acá en mi lista de primer lugar. ¿Quieres leer la pregunta 3 y la respuesta? Sí, dice, si la respuesta a la pregunta 1 fue negativa, anotar la razón para no analizar un muestreo. Y la respuesta es, basta con tener el total de recién nacidos en el lapso de tiempo establecido y el número de recién nacidos con presencia de displasia de cadera para establecer una frecuencia. ¿Hay alguien que considere que no es esta la respuesta? No, tú misma, Jimena, por favor. Anota el tipo de muestreo que requieres para estimar la frecuencia de las situaciones descritas como factores de riesgo. Fundamenta la respuesta. Se requiere de un muestreo aleatorio por conglomerados, debido a que los datos registrados se agrupan por sexo y porque se conoce la localización geográfica de los municipios y las unidades médicas de donde se obtuvieron los resultados. Además, que deben ser lugares cercanos entre sí. Favor del Estado de Utah. Bien. ¿Alguna duda de la respuesta? Hubo alguien que consideraba que debería ser por estratos. Recuerden la situación para elegir los estratos. Esperábamos a lo mejor entre hombres y mujeres sí, pero pues ahorita vamos a ver la respuesta. Pero estamos suponiendo no es solamente la presencia del evento, del daño, sino que van a explorar situaciones descritas como factores de riesgo, y entonces eso significa que van a averiguar algunas condiciones relacionadas con el embarazo, con el parto, para poder documentarlas. Y si lo van a hacer, pues lo mejor es tener un muestreo por conglomerados a fin de que estén cercanos cuando vayan a hacer las visitas. Ya verán por qué tienen que hacer visitas y qué más, además de a quién más van a visitar de las criaturas que nacen con el diagnóstico. Muy bien. Luego, el punto 5, ¿quién quiere seguir? Anota el diseño del estudio por... Se escucha mucho eco. Voy a apagar mi micrófono. Gracias. Anota el diseño del estudio por aplicar para identificar factores de riesgo en este grupo en el 2020. Fundamenta tu respuesta. Estudio de tipo observacional, puesto que no se hará una intervención directa y se reducirá y se reducirá a la recolección de datos, expedientes clínicos y estadísticas del hospital.
¿Y qué más? Es correcta el primer elemento relacionado con el tipo de diseño. Va a ser un observacional y cuáles son las características del observacional, pero hay más elementos que no fueron nombrados, por eso es que les puse allí, bueno, ¿y qué más? ¿No? La que sigue, tú misma. Elabora un esquema o diagrama de flujo que represente el proceso de selección de las unidades de observación. Identificar el tema de estudio. Elaborar diseño de investigación. Delimitar la población de estudio. Identificar las unidades médicas de atención pública en el estado de Yucatán. Solicitar los expedientes de los casos de distrofia, ¿no? En el 2020. Contar el total de casos, tanto de hombres como de mujeres. Traducirlo a porcentaje por sexo. Anotar los resultados obtenidos. Continuar con las otras sesiones del trabajo de investigación. Análisis estadístico, resultados y conclusiones. Bien, verán que una parte de la respuesta está marcada en verde, o sea, es correcta. Y luego hay otra y dije, pues es correcta, pero luego tiene un subrayado amarillo porque vamos a ver que no es tan correcta como parecía, ¿no? Cuando lo lees de primera intención, dices, pues sí parece que va por allí, pero no. Entonces, para ese equipo, que tome en cuenta cuáles sí son la respuesta correcta, cuál es el procedimiento, y luego lo comparan con mi versión, ¿no? La versión ahora sí, de la mayor experticia. ¿Continuamos? ¿Quién continúa? A ver, Julio. La 7, ¿verdad? Identificar cuál de las situaciones descritas en la siguiente tabla son factores de riesgo. Márcalas y fundamenta tu respuesta en el espacio en blanco. Sería tabla A. Posibles situaciones de riesgo para desarrollo de displasia de cadera en etapa neonatal. A. Embarazadas de 30 y 34 años de edad presentan una probabilidad de 1.7 a 2.3 veces más de presentar un recién nacido con DDH comparadas con embarazadas adolescentes. Le dice, hay una probabilidad mayor de que el recién nacido tenga DDH si la madre tiene entre 30 y 34 años de edad. Tiene muteado su micrófono, doctora. Sí, para que no haga ruido. Entonces, si alcanzan a leer la observación que les hice, porque anotaron probabilidad mayor y entonces la pregunta es, ¿cuánto es mayor? ¿Cuán mayor es esa probabilidad? Y si solo debe haber más probabilidad para decir que una situación es un factor de riesgo. Bueno. Continúa la lectura, por favor. Ok. A ver, es B. Hay mayor predisposición a presentar DDH en gemelos monocigóticos y en gemelos disigóticos, encontrando diferencias del 4.3 al 14%, P de 0.001. La diferencia es significativa porque el valor de P es menor a 0.05, por lo que la asociación entre gemelos monocigóticos y DDH tiene relevancia clínica.
Otra vez hago la pregunta. O sea, no está marcada con amarillo, porque la respuesta está parcialmente correcta. Pero en el comentario yo les pregunto si la pregunta es, ¿la situación anotada es o no un factor de riesgo? Entonces yo esperaba que respondieran primero si es o no un factor de riesgo y que explicaran por qué es un factor de riesgo. Como la indicación dice, anota o subraya lo que consideres en el texto, en el enunciado factor de riesgo, entonces ustedes están diciendo que es un factor de riesgo. Y la justificación es que la diferencia, el punto es la diferencia entre qué. Continúo. Sí, Gerardo, Ok. pero a ver, responde, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué están comparando? Si no es tu ejercicio, ¿qué crees que están comparando? A lo que están comparando, pues, es la diferencia entre los dos, entre en que se desarrolle en gemelos monocigóticos y en cuanto a gemelos disigóticos. De acuerdo, es la diferencia entre dos grupos, ¿no? La diferencia del daño, desarrollo de displasia de la cadera, es porque está en inglés. Eh, Dependiendo de si son mono o son disigóticos. Bien, correcto. Continúa. Sí. Recién nacido con edad gestacional mayor a 40 semanas muestran más riesgos que las y los nacidos a las 38 semanas. P.04 y intervalo de confianza de 95%, de 1.1 a 3.3. Es un factor de riesgo con relevancia clínica. A pesar de ser semanas cercanas, muestra una incidencia mayor. El valor de P es menor a 0.05 y el intervalo de confianza es alto. Bien, entonces, ¿hay algún integrante, alguna integrante de ese equipo que por favor nos responda qué entiende con intervalo de confianza alto? Pues menciona que tiene el 95%. Perdón, no escuché, voy a apagar mi micrófono. Que menciona que tiene un intervalo de confianza del 95%. Sí, pero recuerden que habíamos dicho, por convención, siempre vamos a pedir una confiabilidad del 95%. O sea, vamos a darnos oportunidad o chance de tener un error aleatorio del 5%, pero no es esa la interpretación relacionada con el intervalo de confianza. Entonces, ustedes están entendiendo que porque dice 95% a eso se debe. Sí. Ya, vamos a aclararlo más adelante. Continuamos. La carencia o reducción del líquido amniótico oligohidramnios durante las últimas fases de la etapa gestacional aumenta hasta 4 veces más la incidencia de DDH respecto a la población general. Punto P de 0.02, intervalo de confianza de 95%, 2.1 y 5.7.
P de .02 significa que hay mayor afectación para el recién nacido si hay oligohidramnios durante las últimas fases de la etapa gestacional. Y el intervalo de confianza es alto, por lo que hay relevancia clínica en este factor de riesgo. Ya sabemos cuál es el concepto de intervalo de confianza alto, el concepto que tenemos que precisar. Lee el último enunciado, por favor, Julio. Ok. El alto peso o macrosomía durante el desarrollo fetal aumenta la frecuencia de DDH con una probabilidad de 2.67 veces más en neonatos con peso mayor a o igual a 4 kilogramos que en recién nacido con peso menor a 2.5 kilogramos. Se considera factor de riesgo porque hay una mayor probabilidad de DDH si el peso es mayor o igual a 4 kilogramos. Igual en la observación que les hago es ¿a qué le llaman mayor probabilidad? Recuerden que en nuestro contexto los elementos cualitativos, mayor, grande, debe tener un punto muy claro de medición. Decimos, es una incidencia alta, pues porque tiene 14 casos nuevos. Bueno, es alta en referencia a que, pues es alta porque en otros lugares es apenas de 2 casos por 100,000 habitantes o de 8. Y si tenemos 14, bueno, pues es alta, pero en otros lugares dirán, bueno, ustedes tienen 14, pero yo tengo 37. Entonces, por eso debemos utilizar más el dato duro que la impresión de señalar alto o bajo. Voy a saltar todos estos restos de respuestas para que veamos todo lo referente a factores de riesgo y luego regresemos con las otras. Entonces, ¿quién quiere leer? ¿David? Sí, yo puedo leer. Desde la pregunta 1. Sí, por favor, la dinámica va a ser que revisemos las respuestas de los 3 equipos. Pregunta 1. ¿Requieren de una muestra para establecer la frecuencia de DDH en dicho año? Fundamentar la respuesta. No se necesita, ya que con la base de datos se puede saber cuántos casos hubo y con esto los nacimientos totales se pueden sacar la frecuencia. Nuevamente vean que es una respuesta similar, un razonamiento similar al primer equipo y está en verde. O sea, es un razonamiento correcto, es una respuesta correcta. ¿La que sigue? ¿Tú mismo? Si la respuesta anterior fue afirmativa, anotar los componentes necesarios para calcular un tamaño de muestra que permite establecer la frecuencia de DDH durante dicho año, con una confiabilidad de 95%. Utilice la siguiente ecuación y emplea la frecuencia conocida. No es necesario hacer el cálculo. Y entonces aquí creo que no fue la indicación totalmente comprendida, porque dan una respuesta diciendo que no necesitan una muestra y responden como si
si necesitaran la muestra. Y ahí ven ustedes que hay dos símbolos marcados con rojo. Tenían ustedes la ecuación. He insistido en que deben ustedes utilizar la notación estadística correcta. Entonces, pues la muestra N minúscula, pues no sabemos cuál sería, habría que desarrollarlo correctamente. Están anotando que la población, N población, son 39,000. Y luego la P, fíjense, cuando ponen esa P, ¿qué diferencia hay de la P que han leído anteriormente? ¿Qué diferencia hay de la P menor o igual de 0.05? ¿Cómo diferenciamos esa P de esta P de proporción? ¿Les escucho? Mayra, ¿cómo la diferenciamos? Pues la P de esta ecuación es para saber las proporciones en que ocurre el evento, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sabemos que estás hablando de esa P de proporción y no de la P de significancia? Pues llevan como que un gorrito. Así es. Sí, ya nos dijo, ¿quién nos aclaró? No recuerdo si Julio o Moisés, que es un acento circunflejo. Entonces otra vez, insisto, deben utilizar la notación estadística correcta para que no haya confusiones. Por eso está marcado en rojo. ¿Seguimos? Si la respuesta a la pregunta 1 fue negativa, anotar la razón para no realizar un muestreo. Con la base de datos se puede saber cuántos casos de DHDH hubo. Con eso y los nacimientos totales se puede sacar la frecuencia. Ya habíamos dado está en verde y es similar al razonamiento del equipo anterior. Lo que sigue, tú mismo. Anota el tipo de muestreo que requieres para estimar la frecuencia de las situaciones descritas como factores de riesgo. Fundamenta la respuesta. Muestreo estratificado, ya que la población es extensa y se pudiera dividir en estratos de hombres y mujeres y elegirlos de forma aleatoria al final. Y sí, creo que hubo una confusión aquí al colocar estratos. Así es. Y recuerden que los estratos esperaríamos una diferencia entre hombres y mujeres en el cuadro, y en los datos que se señalaron no aparece como un elemento diferencial. Entonces quizás no sería necesario hacer unas dos estratos, ¿no? El de hombres y el de mujeres. Pero vean con relación, porque estamos viendo factores de riesgo. Entonces, para buscar para que un muestreo sea eficiente en la búsqueda de factores de riesgo, considerando que son todos los nacimientos de Yucatán, todos los nacimientos ocurren en los 106 municipios, pues lo mejor es
proponer un muestreo por conglomerados en el supuesto de que tendrían que viajar para ir a recuperar esos datos. Entonces, qué bueno que rápidamente encontraron el porqué de su dificultad. Seguimos. ¿Quién quiere leer? ¿O sigues, Julio? ¿O le damos la palabra a Joaquín? Adelante, Joaquín. Sí, doctora. Anota el diseño del estudio por aplicar para identificar factores de riesgo en este grupo en el 2020. Fundamenta la respuesta. Observacional, retrospectivo, transversal, analítico. Es observacional ya que el objetivo del estudio es medir las variables en estudio y registrar los nacimientos sin intervenir de alguna manera. ¿Será que puedo bajarlo un poquito más? Ok. Retrospectivo porque la información se obtendrá de registros archivados en una base de datos, y transversal porque las variables serán recopiladas en un lapso de tiempo en una población muestra. Y por último, analítico porque permitirá probar hipótesis de asociación entre un factor de riesgo específico y una enfermedad. Entonces, ustedes ven que está la característica de ser un diseño transversal está en verde, es correcto, pero la justificación que dieron para ser transversal no es la correcta. Igual que el analítico. Quizás en el analítico es cuestión de redacción, pero en el transversal, pues definitivamente hay un problema. ¿Alguien recuerda por qué los diseños son transversales? Porque solo maneja una sola medición. Así es, Moisés. Recuerden que dijimos un criterio para clasificar los diseños. Uno de los criterios es el número de veces en que se mide o cuantifica la misma variable. Si la medimos una sola ocasión, como es esta, aun cuando nos llevemos todo el año, es transversal. Y longitudinal cuando tenemos, ¿cuántas mediciones, Moisés? Pues es a lo largo, son varias, más de dos. Dos o más. Dos o más. Sí, dos o más. Muy bien. Entonces recuerden que esa es lo que diferencia cuando hablamos de diseños transversales, es el número de veces que medimos la misma variable en la misma población. Continuamos, Joaquín. Sí, elabora un esquema o diagrama de flujo que representa el proceso de selección de las unidades de observación. Y entonces nos presentó ese equipo, este diagrama o esta secuencia. Y me quedó la duda de por qué tienen que identificar las unidades de atención médica. ¿Alguien del equipo nos los pudiera aclarar? Pues en la lectura mencionaba que se hacía mención de un hospital en particular, pero pues por lo mismo, como se planea delimitar la población de displasia, pues no sé, se podría sugerir identificar unidades donde hayan esos casos para que se contabilicen también. Ya, gracias.
Tomen nota de esta característica para cuando comparemos contra los otros, la otra respuesta y luego se comparen con mi respuesta. ¿Continuamos? Siete, identificar. Ay, se movió. Bueno, en el apartado A dice, las embarazadas de 30 y 34 años de edad presentan una probabilidad de 1.7 a 2.3 veces más de presentar recién nacidos con DDH comparadas con embarazadas adolescentes. Es un factor de riesgo ya que teniendo a cierta edad la probabilidad de que el RN presente DDH aumenta. ¿Alcanzas a leer la observación? No, no me aparece. No aparece. Bueno, la observación, pregunto en la observación, porque están indicando que es un factor de riesgo y están dando como respuesta señalan que hay un aumento de la probabilidad. Nuevamente no dice cuánto aumenta la probabilidad y tampoco se completan los criterios para identificar una situación como de riesgo. Esto lo aprendieron en epidemiología y consideré pertinente que lo revisáramos porque los estudios que están trabajando pueden ser abordados desde factores de riesgo, al menos dos, y el otro tiene que, bueno, el otro no, probablemente no sea factores de riesgo. Luego entiendo que el B, cuando no hay respuesta, es que no lo marcaron, entonces no consideraron que fuese un factor de riesgo. ¿Quieres leer el C? Por favor. Sí, doctora. El que sigue. Recién nacidos con edad gestacional mayor a 40 semanas muestran más riesgo que las y los nacidos a las 38 semanas. La significancia es 0,04, el intervalo de confianza de 95, 1.1 y de 1.1 a 3.3 la probabilidad. El valor de P representa un valor de 0.04 y debido a un intervalo de confianza del 95% podemos asegurar que el factor de riesgo es significativo. El OR nos demuestra que tienen 3.3 veces mayor probabilidad. Ya no voy a hacer muchas observaciones sobre la respuesta, solamente noten que está marcada en rojo y que también está marcada en amarillo. O sea, ahí hay un error conceptual y otro, digamos, más operativo. Y nos vamos a ir leyéndolas, solamente que yo considere que es muy importante preguntarles por qué dieron esa respuesta para que rápidamente lleguemos a las respuestas correctas y podamos discutirlas. Continúa, por favor. Sí, la de la carencia o reducción del líquido amniótico o lipohidramnios durante las últimas fases de la etapa gestacional aumenta hasta 4 veces más la incidencia de DDH respecto a la población general. Una P de 0,02 y C de 95% con 2.1 a 5.7. El valor de P es aceptable y al ser un intervalo de confianza del 95% es un valor significativo. El OR indica un intervalo de 2.1 a 5.7, por lo tanto se puede asociar a riesgo.
Sobre esta respuesta quiero que noten esa P mayúscula. Recuerdan que cuando hablamos de notación estadística habíamos dicho que las mayúsculas correspondían a parámetros. Y entonces, nuevamente, no aparece el parámetro en el enunciado, sino al contrario, lo que aparece es una P de significancia. Entonces, a veces la máquina le pone le pones una letra o un término y lo acomoda, ¿no? Lo cambia, lo modifica. Por eso hay que tener cuidado de revisar si la máquina en la autocorrección no hizo correctamente lo que se debe. Y pues esta tampoco la consideraron como factor de riesgo, por eso no hay respuesta. ¿Quién quiere leer ahora? Lucy, ¿ya leíste? No, doctora, puedo leer si gusta. Sí, por favor. Ok. 1. ¿Requieren de una muestra para establecer la frecuencia de DDH en dicho año? Fundamental respuesta. Sí, porque es muy laborioso y difícil recolectar la información en una población tan grande, por lo que se debe de recurrir a obtener una muestra representativa de la población. Si la respuesta anterior fue afirmativa, anotar los componentes necesarios para calcular un tamaño de muestra que permita establecer la frecuencia de DDH durante dicho año con una confiabilidad del 95%. Utiliza la siguiente ecuación y emplea la frecuencia conocida. No es necesario hacer el cálculo. P igual a 0.05, Q igual a 0.25 y D igual a 0.05. Entonces, jóvenes, acá tenemos otra vez problemas con la notación estadística. La D la pusieron en minúscula cuando en la ecuación aparece en mayúscula y hay diferencias de una D minúscula o una D mayúscula. Son dos situaciones diferentes. Y ahora, por favor, alguien del equipo, o si no es del equipo, que nos diga por qué anotaron esos valores. Porque los valores que veo allí parece que son los de confiabilidad. ¿Alguien nos puede explicar? ¿Alguien recuerden que se dio el dato que variaba la prevalencia o la incidencia del desarrollo alterado de la cadera o displasia de la cadera, iba desde el 4 hasta el 11%, ¿no? Creo así. Eso era lo que debió haberse anotado allí y no los valores relacionados con el error y su contraparte, la confiabilidad. Entonces, por favor, el equipo que trabajó esto, que tome nota para que lo vayan precisando.
Otra vez el 4, muestreo aleatorio. Y la 5. Por favor, Lucy, las 5. Claro. Anota el diseño del estudio por aplicar para identificar factores de riesgo en este grupo en el 2020. Fundamenta su respuesta. Y la respuesta es, se puede utilizar un estudio de casos y controles debido a que esa nos permite comparar varios factores de riesgo con el evento de interés. Entonces, como ven, respuesta correcta, pero la fundamentación con problemas. Podemos utilizar un diseño de casos y controles, o de hecho eso es lo que parece más fácil, y vamos a ver por qué, que emplear otro tipo de diseños. Por eso está marcado en verde. ¿Continuamos? Identificar cuál de las situaciones descritas en la siguiente tabla son factores de riesgo. Márcalas. Ahí. Se fue. Solo se ve la tabla, doctora. No se ven las instrucciones. Leo lo que dice la tabla, doctora. Sí, por favor, porque ya leímos en 2 ocasiones las instrucciones. Adelante. Ok. A. Embarazadas de 30 a 34 años de edad presentan una probabilidad de 1.7 a 2.3 veces más de presentar recién nacidos con DDH comparadas con embarazadas adolescentes. Respuesta es un factor de riesgo porque la probabilidad es mayor a 1. B. Hay mayor predisposición a presentar DDH en gemelos monocigóticos que en gemelos disigóticos, encontrando diferencias del 4.3 al 14% con un P de 0.001. La respuesta es, este es un factor de riesgo ya que se encuentra que las diferencias son significativas. C. Recién nacido con edad gestacional mayor a 40 semanas muestran más riesgo que las y los nacidos a las 38 semanas. P de 0.04, intervalo de confianza del 95%. Y no respuesta. D. La carencia o reducción de líquido amniótico o oligohidramnios durante las últimas fases de la etapa gestacional aumenta hasta 4 veces más la incidencia de DDH respecto a la población general, con un P de 0.02, intervalo de confianza del 95%. Respuesta, factor de riesgo debido a que la probabilidad es 4 veces mayor. Por último, la E. El alto peso o macrosomía durante el desarrollo fetal aumenta la frecuencia de DDH con una probabilidad 2.67 veces más en neonatos con un peso mayor o igual a 4 kilogramos que en recién nacido con un peso menor a 2.500 kilogramos. Este es un factor de riesgo debido a que la probabilidad es mayor a 1. Gracias, Lucy. Creo que observaron que estaba marcado todo lo que señalaban sobre que era un factor de riesgo con rojo y amarillo, porque hay un problema, pero había el complemento, estaba en color verde. Y entonces ahorita voy a recordarles que es un factor de riesgo para que entendamos por qué ese tipo de diferencias. Entonces recuerden ustedes que el factor de riesgo debe cumplir, es un concepto epidemiológico, pero que debe cumplir con los siguientes 3 requisitos estadísticos, más aquellos criterios de causalidad que en algún momento revisamos, los de Bradford Hill. Si es suficiente, si es necesaria, ese es uno.
suficiente y necesaria, o bien si hay un gradiente si tiene gradientes, si hay una relación temporal, si cuando se suprime el evento desaparece el efecto. O sea, esos otros 7 criterios que ustedes deben revisar nuevamente para poder, cuando hacemos la discusión, decir, sí, no solamente cumple los criterios estadísticos, sino además tales criterios de causalidad. Es plausible, hay coherencia con otros estudios, etcétera. Entonces recuerden, debe haber diferencias significativas. Esto es una P menor de 0.05 entre los dos grupos. El grupo que tiene el daño y fue expuesto contra el grupo que también tiene daño, pero que no fue expuesto. Que la medida de riesgo, cualquiera que utilicen ustedes, riesgo relativo si su diseño fue longitudinal, razón de prevalencia si deriva de un estudio de prevalencia, o bien o ratio si el estudio es deriva de casos y controles, esa medida debe ser mayor de 1. Y el tercer requisito es que el intervalo de confianza no incluya 1. ¿Por qué debe ser mayor que 1 y por qué el intervalo de confianza no debe incluir? ¿Alguien lo recuerda? Recuerdo que cuando era igual que 1, no había problema, o sea, no había diferencia, ¿no? Y tenía que ser mayor de 1 para que sea como considerado como un mayor riesgo. Y creo que cuando era menor que 1 era considerado un factor protector, creo. ¿Correcto? ¿Y por qué el intervalo de confianza no debe incluir a 1? ¿Nadie? ¿Moisés? Pues no sabría cómo decir, o sea, es lo que dijo Atala, pero no sé por qué no incluye, o sea, lo comprendo, pero no sabría cómo decirlo. Recuerden que la medición de riesgo es un cociente o una división. Una división, vamos a decir, es una división. Y pongamos el ejemplo. Hay 10 estudiantes que son muy estudiosos, pero no logran aprobar el curso. No logran una calificación aprobatoria en el examen. Y otros 10 estudiantes que son bastante relajados, no estudian, tampoco logran aprobar el curso. Si ustedes dividen el no aprobar el curso, que es el daño, sobre los expuestos, que es estudiar, sobre los otros 10 con daño, tampoco aprobaron, pero tampoco estudiaron. ¿Cuánto nos da? ¿10 entre 10? Uno.
¿Están cansados? A ver, Jimena, 10 entre 10. O Atala, 1. Si nos da 1 esa división, ¿cómo lo interpretamos? Que no hay diferencia. Que no hay diferencia. Estudie o no estudie, no voy a probar para que estudie, ¿no? Sería, entonces, no hay diferencia. A ese 1 se le llama valor nulo. ¿Ya estás recordando, Moisés? Entonces se llama valor nulo de que no hay diferencia de tener el daño por estar expuesto entre las personas que tienen daño y no estuvieron expuestas. Por eso el intervalo de confianza no debe incluir el 1. Porque si lo incluye, ¿qué nos está diciendo? Pues que ya no tendría significancia, ¿no? Porque pues es nulo el valor. Claro. Está incluyendo el valor nulo, o sea, una parte de los resultados se refieren a esto. Tienen el daño los expuestos y tienen la misma cantidad de personas con el daño sin estar expuestas. Por tanto, la exposición no tiene alguna injerencia con el daño. Y decíamos, si cuando yo hago esta división, de esos 10 estudiantes que estudiaron, 5 estudiantes que estudiaron y no aprobaron sobre 10 estudiantes que no estudiaron, por tanto no aprobaron, 5 entre 10, ¿cuánto me da? 0.5. ¿Mayor o menor que 1? Menor que 1. ¿Cómo? Menor que 1. Menor que 1. Y hace ratito, si no mal recuerdo, Lucy decía que si el valor es menor que 1, significa, lo interpretamos como protector. Entonces, estudiar reduce el riesgo de no aprobar. Es un factor protector. Y si el cociente fuera al revés, 10 estudiantes que no estudian, no aprueban, sobre 5 estudiantes que sí estudiaron, pero tuvieron pánico escénico y no aprobaron. 10 entre 5, ¿cuánto nos da? ¿10 entre 5 o 2? Ajá. ¿Cuánto? 2. 2. ¿Cómo interpretamos ese 2? Pues que sí existe el factor de riesgo porque es mayor a 1. A ver, Moisés, otra vez. No es factor de riesgo. Para ser factor de riesgo debe tener los 3 requisitos. Una P menor o igual que 0.05, un riesgo mayor que 1 y el intervalo de confianza no debe incluir 1. Ahorita lo que acabamos de hacer es solamente la medición del riesgo. ¿Qué es lo que nos dice 10 entre 5? Ese 2, ¿qué dice? ¿Cómo lo interpretamos? Adelante, Milton. ¿No ibas a hablar?
Sí quería hablar, lo que pasa es que no escuché bien la explicación que dio antes, pero sí parece que es un factor de riesgo, pero no escuché un 3 y no entendí muy bien qué dijo. Vuelvo a repetir para todo el grupo. Es un factor de riesgo si y solo si cumple 3 requisitos estadísticos. 1, muestra diferencias significativas entre el daño en el grupo expuesto contra el daño en el grupo no expuesto. Esto implica que la P de significancia es menor o igual de 0.05. Primer requisito. Segundo requisito, la medida de riesgo, cualquiera que hayan utilizado, es mayor que 1. Tercer requisito, el intervalo de confianza no incluye 1. Y ya dijimos, 1 es valor nulo. Por tanto, no debe aparecer en el intervalo de confianza. Esos son los 3 requisitos estadísticos para considerar que una situación es factor de riesgo, más alguno de los requisitos de causalidad establecidos por Bradford Hill y que ya mencioné algunos. Pero dejémoslo como es métodos y técnicas de investigación, dejémoslo en los 3 requisitos estadísticos. Entonces, cuando yo hago mi división de no estudio, no apruebo, 10 estudiantes no estudian y no aprueban, sobre 5 estudiantes que estudiaron pero no aprobaron. Ya dijimos, 10 entre 5 es igual a 2. ¿Ese 2 qué significa? ¿Podríamos tomar el no estudio como un factor de exposición? Sí. Entonces, podríamos el valor de exposición si indica que el efecto que es no aprobar. ¿Correcto? Entonces, Milton ya dio los 2 elementos básicos. ¿Qué más, Milton? ¿Podemos empezar a establecer lo que le va a ser la causa-efecto? No sé cómo desarrollar la idea, pero sí sé a dónde va, solo no sé. Sí, recuerden que riesgo es una medida de probabilidad, no causa-efecto. La idea va por allá, pero no lo permite la estadística. Pues está indicando que es probable, que, bueno, es probabilísticamente favorable que el no pruebe, que es lo mismo. Ahí va. Ese 2 son las veces que se incrementa la probabilidad de no aprobar el curso por no estudiar. Eso significa riesgo, Moisés. La probabilidad, las veces que se incrementa la probabilidad. Por eso es preciso. Puede incrementarla 1.3, puede incrementarla 15 veces la probabilidad, puede incrementarla 22 veces la probabilidad del daño por estar expuesto. O al revés, como habíamos hecho en el ejercicio. Reducir a 0.05 y entonces actúa como factor protector. Si estudiamos, se reduce a 0.05 la probabilidad de reprobar. ¿Ya? Entonces vamos a ver si comprendí, logré hacerles comprender esta situación. Vamos a resolver el siguiente ejercicio.
es el mismo, son los mismos enunciados, pero ahorita ya recordaron los requisitos. Entonces, me van dictando alguien, el que quiera, yo escribo. Disculpe, ¿qué significa FR? Frecuencia. Creo que es frecuencia. Disculpen, FR es el acrónimo de factor de riesgo. Entonces, en esta columna es la pregunta, ¿es un factor de riesgo el enunciado que está en la primera columna? Según lo que usted acaba de fundamentar, que necesitamos los requisitos, no podríamos afirmarlo, no nos está dando los requisitos. Es probable, pero no podemos afirmarlo. Es correcto, no es factor de riesgo. Ahora digan por qué, para que yo lo escriba. Solo presenta riesgo relativo, ¿no? ¿Y cuál es la P de esa? No les di la P, pero solamente hay un dato. La pregunta ¿es un factor de riesgo? Ya me dijeron no, porque ya ahorita recordaron que debe cubrir los 3 requisitos. No, ¿por qué? Porque solamente hay un requisito que es la medida de riesgo es mayor que 1. Pero no cubre los otros 3 requisitos. Uno era que el riesgo sea mayor a 1, que P también sea menor a 5, 0.5, ¿no? ¿Y cuál era el tercero, doctora? Que el intervalo de confianza no incluye al 1. Ok, gracias. ¿Qué me dicen del B? No es. Yo digo que no es. ¿Puedo decir por qué? Sí, miren, quienes han presentado en este asunto, apago el micrófono porque meto ruidos y hago la presentación y entonces tengo que dejarlo. Todo es sí, sí pueden hacer. Yo estoy esperando que me dicte y yo solo escribo para no estar interrumpiendo.
Entonces terminamos el 2, luego seguimos el 3 y así vamos. Ok, doctora. Gracias. Diría que no, por el porcentaje que te dan de las diferencias que son de 4.3 al 14%. Realmente el riesgo sería menor a 1. Tengo entendido que si te lo ponen en porcentaje ya está elevado por 100. Entonces, en ese caso sería el riesgo sería de 0.43 a, no, perdón, de 0.043 a 0.14 sería el nivel de riesgo, porque aquí ya te lo están dando porcentaje. El P se cumple a mi parecer porque es menor a lo que planteamos, pero pues realmente no. Yo creo que porque ya está elevado el porcentaje estaría indicando menor a 1. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato aparece allí? La P digamos que sí está de acuerdo, pero pues, o sea, la P indica que estaría a favor de que sí es, pero pues ya no, diría que ya no. Sería no y sería igual que la primera, no la A. Ah, perdón. O sea, que solo presenta pues el riesgo relativo y ya. Sería igual que la primera. Eh, la F yo diría que sí. Sí, realmente el porcentaje está en 400%, 4 veces. La P es menor a lo que establecimos. El índice de confianza también está en 95%. ¿Y qué me dicen de este último? Pues yo diría que sí es porque la P es menor a 0.05, viene en el intervalo de confianza y la diferencia de... ajá, y el riesgo es menor a 1. El intervalo de confianza cumple. Fíjense bien.
¿Dónde queda el 1 en ese intervalo de confianza? Hablen sin temor, jóvenes, de verdad. Necesito que razonen, que piensen, y si nos equivocamos, lo borramos y lo volvemos a componer. Pero si guardan silencio, yo ya no sé si se durmieron, se fueron a comer. O no acaban de entender qué es lo que estamos haciendo. Y de eso me preocupa mucho ese último escenario, ¿no? Que no hablan porque no comprenden. Si quieren, vuelvo a presentar los 3 criterios. O sea, yo, la verdad, o sea, no entendí muy bien eso de hay ese intervalo de confianza de 95. O sea, el 0,89 es el intervalo de confianza, ¿no? Y el intervalo de confianza se extiende desde 0,089 hasta 3,1. ¿Dónde está el 1? Es menor que 1, ¿no? Una parte del intervalo de confianza es menor que el 1. Ah, ok. Es que yo pensaba que el 3,3 era el riesgo, no. No pensé que fuera un rango. Pero pues obviamente pues ya al tener el 1, el incluir el 1, pues ya no puede ser.
incluye uno. Perdón, estaba yo preguntando, ¿la P de .04 cubre el requisito o no lo cubre? Sí lo cubre. Sí lo cubre. Y entonces, ¿cuántos requisitos de los 3 se cubren? Solo la P. Solo la P. Entonces, ¿es un factor de riesgo o no lo es? No, No es. ¿Por qué? porque no logra cumplir con los requisitos. Exactamente. Solo cumple con un requisito y no los otros 3. No cumple los 3 requisitos. Creo que voy a tener que retomar, ahora que veamos G cuadrada, volver a retomar en algún momento cómo interpretar los intervalos de confianza. Porque hoy en la mañana también mi grupo de quinto tenía una interpretación errónea de los intervalos de confianza. Decía, no, pues es que el valor de riesgo ahí está en el intervalo, pero no va por allí. No es que esté o no el valor calculado de riesgo, sino que el intervalo de confianza no incluye el 1. Eso es por lo que hacemos los intervalos de confianza. Digamos, es la prueba de seguridad. Ahora sí, Moisés, ya te queda claro el concepto estadístico de factor de riesgo. Sí, doctora. Jimena, Lucy. Sí, doctora, ya. Sí, Ya, doctora. ya. Gregorio. Ah, bueno. ¿Listos para otro examen? Ahora sí pongo un examen. ¿O seguimos trabajando hasta que lo dominemos? Yo preferiría seguir trabajando un poco más. Bien. Entonces, un equipo había hecho este diagrama de flujo en donde empieza con que pues se define la población, elabora un esquema o diagrama de flujo que representa el proceso de selección de las unidades de observación. Y entonces, pues se empezaba con que se define la población hasta se realiza el muestreo elegido. Bastante completo, sin embargo, faltaban elementos. Porque jóvenes no pueden lanzarse a
a señalar un diagrama de flujo con esa indicación si antes no les queda clara cuál es la pregunta de investigación. Y entonces, aun cuando parezca ocioso, pues primero tenemos que elaborar el protocolo de investigación. Ahí serían todos los elementos del protocolo. Identificar el diseño del estudio. Ya lo habían señalado en algún momento. Necesitamos un diseño de casos y controles. ¿Por qué? Pues porque metodología de riesgo exige que no solamente tengamos a las personas con el daño, sino también tengamos personas sin el daño. Entonces, tendría que diseñarse, ponerse que necesitamos un diseño, casos y controles, y entonces sí, definimos cuál es la población, se calcula el tamaño de muestra, acorde al objetivo del proyecto. Y ustedes saben si que el objetivo responde a la pregunta de investigación, entonces vamos bien. Se define el método de muestreo adecuado, que era una de las situaciones que aparecían en el diagrama de flujo previo. Se definen los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y se eligen aleatoriamente las unidades de observación. Una vez que se elijan, se les aplican los criterios. A cada subgrupo tenemos dos, el grupo caso y el grupo control. Y pueden ser diferentes los criterios para el grupo caso y para el grupo control, o pueden ser los mismos. En el muestreo, en algún momento habíamos dicho, hay que poner un 10% más para la no respuesta. Pero también hay que señalar si va a haber reposición o no va a haber reposición. Lo mejor es reponer a las personas que son excluidas, ¿no? Vamos a suponer que el tamaño de muestra decía hay que tener 41 casos y se usan el doble de controles. Hay que duplicar el número por 2 controles por cada caso. Vamos a dejarlo más chiquito, 20 casos con 40 controles. Y se obtienen los 20 casos y se obtienen las 20 posibles unidades de observación de controles y se les aplican los criterios. Y empiezan a excluirse. Del grupo caso se excluyen 6 y del grupo control se excluyen 8. Entonces hay que decir si se van a reponer o no se van a reponer. Regularmente, cuando el grupo caso es pequeño, hay que reponerlo. Hay que mantener el tamaño de muestra que se calculó, porque si no, ya saben, perdemos confiabilidad. Como en el grupo control son 2 observaciones por cada caso, allí sí podemos tener más flexibilidad y decir, bueno, allí no las vamos a reponer, porque revisar cada expediente, revisar a cada posible unidad de observación y a veces cuesta mucho trabajo. Entonces dice, sí repongo casos, no repongo controles. Y entonces hacemos ese procedimiento hasta que tengamos el tamaño de muestra que habíamos calculado. Se realiza el estudio y entonces es cuando se aplican los criterios de eliminación y ya después pues se cuantifican las variables en estudio que fueran a necesitarse o que hayan sido contempladas y ya viene todo el resto del procesamiento. Pero este sería en términos generales cuál es ese diagrama de flujo que ustedes deben considerar
ahora que van a elaborar sus protocolos. ¿Cuántas madres van a incluir en su muestra? ¿Cuántos estudiantes con o sin alteraciones visuales van a incluir en la muestra? ¿Cuántos estudiantes con y sin problemas de depresión o ansiedad van a incluir? Y como les comentaba, ¿no? En todos estos estamos en tercer año, el método es epidemiológico, no vale que solamente hagan estudios de prevalencia, sino como es un protocolo, pues se exige que vayan más de la prevalencia y que aborden, que planteen hipótesis, ya sea relacionadas con factores de riesgo o bien probar que se ajusta o no se ajusta a un valor teórico conocido, a un parámetro, o bien si hay cambios antes y después en el mismo grupo, que son las tres posibles pruebas estadísticas que podrían aplicar. Entonces, jóvenes, pues espero. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en todos los casos van a tener que elaborar tablitas de contingencia de este tipo. Empezamos valorando para cada situación que consideren que es un posible factor de riesgo o que se asocia con el problema, tendrán que construir una tabla de contingencia de 2x2. Una donde la exposición sea la variable independiente en el eje de las y en el eje de las X la variable dependiente para el caso displasia del desarrollo de cadera. Sí, se llaman casos, no se denominan controles. ¿Y la exposición? ¿Presente, ausente, sí o no? ¿Preguntas? No, por mi parte no, doctora. Muy bien. Ya veré en sus reportes de qué aprendieron, lo que logré o no logré facilitarles el aprendizaje. Pues es todo por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves, ya para empezar a trabajar con las pruebas estadísticas de G cuadrada, de la familia de la G cuadrada, volver a retomar o hacer algunos ejercicios. Habíamos hecho uno, pero no funcionó muy bien porque nos obligaba a utilizar Fisher. Mal calculé. Y voy a traerles un ejemplo para que lo desarrollemos y ya con los datos de más acordes a que sea fácil, ¿no? Hagamos todo el proceso para una de las pruebas y va a ser exactamente lo mismo para los tres diferentes tipos de pruebas estadísticas que vamos a aplicar. Pues ese grupo que no tenía nombre, les voy a pedir que por favor me hagan llegar los nombres de integrantes o si fue una sola persona. Pues ya veré en función de los nombres que sí están ahí en los dos equipos anteriores, pues va para su registro. Pues buenas tardes, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. Por cierto, se me olvidó felicitarles el día 25. Yo no sabía que era inhábil, estaba yo programando una reunión y me dice una de las maestras, es inhábil.
Y cuando pregunto por qué es inhábil, pues porque era el día de nuestros estudiantes. Y espero que la hayan pasado pues contentos, contentas. Yo también soy estudiante, quienes no somos profesionales del área médica, somos estudiantes de toda la vida. Entonces, pues muchas felicidades. Nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente, entonces.